enrojecimiento. ¿Qué hace la hormona antidiurética? ¿Ah? Evita que tengamos diarrea. ¿Qué es la diuresis? Diarrea, pues. ¿Qué hace la hormona antidiurética? ¿Quién puede decir? Dilo. Antidiuresis, contra la secreción de orina, ¿no? Su nombre indica todo, ¿no? Entonces, y la hormona de crecimiento aumenta también, ¿no? ¿Y qué reduce? Algunas hormonas gonadotrópicas, la tenoestimulante y la folículoestimulante. Para los ovarios. O sea, ¿qué hacen esas hormonas? Intervienen mucho en la ovulación, ¿no? Sí. Entonces, Es que crezca actúan un poco como anticonceptivos en realidad. Pero estas acciones sobre las hormonas no son muy significativas, no son muy importantes, no son muy... Bien. Sobre el tracto biliar, ureter y vejiga. A ver. Cuando hay un dolor intenso a nivel en la parte abdominal, en el vientre, digamos, cuando dicen que están mal de la vesícula, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué duele? Porque la vesícula biliar es una bolsita. Entonces, esa bolsita que se acumula, ¿qué cosa? Bilis. De ahí por el colon va al intestino. Cuando se consume grasas, para la digestión de la grasa sale bilis para disolver la grasa, ¿no? Es por eso que es importante también la bilis en la absorción de muchas sustancias como la vitamina K y E. Cuando existe este problema no hay vitamina K, por tanto el sistema de coagulación sanguínea está muy alterado, ¿no? Cuando hay ese problema. Entonces, este cólico se llama cólico biliar, ¿no? Este dolor acá, cólico biliar. Entonces, la morfina, ¿qué hace? Contrae mucho más. Si le está doliendo muy fuerte, le damos morfina, le va a calmar el dolor, pero no le va a aliviar esa presión. Incluso si empeora mucho, incluso puede estallar eso, con graves complicaciones, porque como son enzimas proteolíticas y si se disemina en abdomen muy graves, ¿no? Entonces, calma el dolor, sí, pero tiene acción espasmódica, igual que en los intestinos, se contrae, ¿no? Y la presión intravesicular puede aumentar aún más. Entonces, en estos casos no deberíamos dar, digamos, morfina para calmar el dolor. ¿Qué damos? corticoides, ¿no? Antiespasmódico, pues, buscapina, espasmosivalena, ¿no? ¿Qué llaman eso las enfermeras? Calmante, pero que calma el dolor, pero no es analgésico, sino que como es antiespasmódico, entonces un poco
que alivia por ese sistema de dolor, ¿no? Lógicamente que la solución en este caso es una intervención quirúrgica, porque generalmente se obstruye por cálculos, ¿no? Se forma, ¿qué llaman? Tengo piedras, ¿no? Pero no son piedras, ¿no? Me hubiesen tragado piedras, ¿no? Son cálculos. ¿Cómo se hacen esos cálculos? A partir del colesterol, igual que en las venas, hay un pequeño cúmulo de colesterol y van creciendo, Los minerales se acumulan. va aumentando en volumen. Entonces hay que sacar eso. Las piedras que sacan son de diferentes tamaños, ¿no? Tengo piedras. Entonces, en el caso de la morfina, la atropina tendría, o la atropina, espacios como civalena, buscapina, sertal, todos esos medicamentos que deberían calmar, no calman, porque su acción no contrarresta la acción parasimpático-lítica que tienen estos medicamentos, ¿no? Ahora, a nivel de la uretra y la vejiga, también contrario, ¿no? Puede empeorar, digamos, un cólico renal, ¿no? ¿Cómo se produce el cólico renal? Igual, se producen, digamos, cúmulos de cálculos a nivel renal, sobre todo a nivel del cáliz, anopapona, y empieza a doler. Y esos dolores son terribles, ¿no? Podemos revolcar. Entonces, dando un antiespasmódico, dando atropina y clic, se alivia lo que tiene. Entonces, pero no así en el hígado. En el hígado no. Ni dando eso. Entonces, esa es la acción tanto en la uretra y la vejiga. Tiene acción espasmódica, acción sobre el útero, que hace a nivel del útero. Igual, digamos, produce una relajación uterina. En el trabajo de parto puede retardar el parto. Entonces, aparte de retardar el parto, como es un depresor en el centro respiratorio, entonces, si damos a una mujer parto directa, el niño puede nacer con paro respiratorio, porque aparte de eso, ese niño, bebé o feto, como quieran llamarlo, no tiene muy desarrollados los centros vitales todavía, o sea, el centro respiratorio y cambio ventricular. Aún en condiciones normales, digamos, a veces existe muerte súbita del bebé, ¿no? En la nacida. ¿Por qué? Porque esos centros respiratorios y el vasomotor no están muy maduros. Al no estar muy maduros, no controlan muy bien. Porque, a ver, el centro respiratorio en una vida intrauterina no tiene nada que ver porque no respira el bebé, no hay oxígeno dentro del útero, no hay aire. Por tanto, pues está parado, ¿no? Entonces, ¿de dónde recibe oxígeno? Es la madre que recibe el oxígeno y le pasa al bebé, ¿no? Entonces, al feto. Entonces, cuando nacen sin respirar, ¿no? ¿Y qué hacen para que respire? Empiece a respirar, ¡tac! Le ponen siempre boca abajo, ¿no? De cabeza, para que todos los fluidos que tiene en el árbol traqueobronquial, entonces expulsen. Entonces, los campesinos, cuando nace una ovejita y está tirado como muerta, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Le agarran de las patitas y le hacen dar vueltas, ¿no? Para que por centrifugación los fluidos salgan y empiece a respirar, ¿no? Las más raras que funcionan.
Es muy grande, ¿no? Entonces, Francina, eso es, pero con vacas. eso es lo que pasa, digamos, cuando No, mueren de se frío de inmediato. administra, ¿no? Y Las vacas son más grandes. a la madre, cuando se le administra estos fármacos, puede, como todo lo que recibe la madre pasa al feto, entonces todo eso recibe y todas esas consecuencias, depresión respiratoria. Si la madre consume, digamos, habitualmente, es una adicta a la morfina, este niño ya puede nacer con síndrome de abstinencia. O sea que también es adicto. Sí, está recibiendo, ¿no? Cada que la madre recibe, le pasa nomás, bueno. Acción sobre la piel. ¿Qué hormona se segrega cuando se administra histamina? Cuando se administra morfina. Morfina. Existe descarga de histamina, ¿no? Pues, Ay, no. Ya me confundí. Entonces se descarga histamina y la piel se hace roja, se ponen colorados, como si tuvieran vergüenza, pero son sin vergüenzas. Entonces la piel se hace caliente, ¿no? Roja. Entonces puede haber, digamos, una especie de piel eritematosa. Pero ahí se le añade, ¿qué cosa les he dicho que se segrega? Bueno, histamina. La histamina, ¿en qué interviene mucho? En las reacciones Inflamación. alérgicas. Entonces puede tener una característica medio alérgica también, por eso viene el tema. Y por tanto, digamos, la administración en un alérgico, bueno, pues empeora mucho. Lógicamente que un alérgico, que sea alérgico a la penicilina, aspirina, polvo, polen o cualquier cosa, un poquito de esto, uno que tiene alergias difícilmente va a ser adicto a la heroína o a la morfina, porque le va a producir todas estas cosas. Depende. ¿Qué tan barato es? Esa es la acción sobre la piel. Acción poikilotérmica. ¿Qué es la poikilotermia? Tenemos dos tipos de seres en la Tierra, ¿no? Los poikilotérmicos y los homeotérmicos. Nosotros, ¿dentro de dónde caemos? Homeo. Los que regulan su temperatura y los que dependen. ¿Los poikilotérmicos? Sí, algunos reptilianos tal vez, ¿no? Porque Es que aquellos que no pueden regular su temperatura dependen del ambiente, por eso viven en ambientes cálidos. Y si están en invierno duermen, mueren de inmediato. O sobre todo en están estáticos. También los anfibios. Sí. No regulan su temperatura. Su temperatura corporal varía con la temperatura ambiente. Por eso. Es por eso que los lagartos, Duermen, se hace frío y se despiertan cuando hace calor. al amanecer, como está yendo de un momento frío a otro que empieza a calentar, Es un reloj se interno. van al sol y recién se ponen activos una vez que han recibido el calor del sol. Por eso se dice, parece lagarto, sobre todo en Oruro, ¿no? Que hace tanto frío, la gente sale al sol como lagarto, ¿no? A calentarse, ¿no? ¿O no? Sí. Aquí también, en edad. Igual que el gallo. Entonces son los poikilotérmicos. Los homeotérmicos, frío o calor, tenemos que tener 37 grados, ¿no? Si hace frío, nos abrigamos para mantener la temperatura. Si hace frío extremo, tenemos que estar con ropa térmica, ¿no? Sí puede generar calor. Y hemos dicho, Los animales no. ¿cómo se regula la temperatura?
por evaporación, convección, irradiación, ¿no? Y transpiración o evaporación. Entonces, uno siempre irradia la temperatura del cuerpo hacia afuera, ¿no? Como el aire caliente se desprende fácilmente o es menos denso, se separa y es reemplazado por aire frío, ¿no? Por eso que cuando hace mucho calor uno está prácticamente con remerita y a veces o mojado, sin nada, ¿no? porque el viento enfría. En el oriente dicen calcenotado, con calce, solamente con pantalón corto, nada más, ¿no? Todos desnudos, y aún así no se puede aguantar cuando el calor está por encima de los 37 grados. Nunca han llegado a 40 grados, eso sí es el infierno. Calor que Y encima trabajar en ese ambiente. Por eso que uno se baña cada rato, ¿no? Para poder. Cuando hace frío, ropa pues térmica, para que no evapore, no se cambie el aire se calienta. Los buzos tienen una ropa especial, ¿no? Una tipo goma, que tiene un espacio así que se calienta. A veces es de agua, a veces es de aire, ¿no? Entonces no se disipa mucho calor, y por eso que pueden sumergirse en agua fría, ¿no? Muy congelada. Sí, pero no en agua profunda estallaría. Pueden resistir ese frío. Entonces, ¿qué hace esa actividad poikilotérmica? Entonces produce una alteración de esto. Generalmente un poco baja la temperatura porque hay vasodilatación por la descarga de histamina, y la vasodilatación sobre todo periférica, y se pierde un poco de calor por ese sistema, entonces se pierde. Entonces, eso llama un desequilibrio exactamente, ¿no? Ahora, en un medio tropical, entonces sería beneficioso, ¿no? Entonces, en algunos casos puede producir también hipertermia por esa vasodilatación, ¿no? Bien, farmacocinética. ¿Por dónde se administra la morfina? La morfina podemos administrar por vía intravenosa, por vía subcutánea, por vía bucal, por vía respiratoria. Los fumadores, como son los fumadores de opio, es los fumadores de opio donde habían casas especiales para fumar opio en la China. O sea, yo creo que en Estados Unidos. 1850, 60, 70. Entonces, los ingleses los han enviciado totalmente a los chinos, ¿no? Y lógicamente, como es una droga de la felicidad, pues el presidente lo utilizaba. Les hacían comer a algunos para esclavizarlos, incluso les decían, les daban morfina a la fuerza, ¿no? Cuando eran abstemios, tenían que fumar sí o sí. Lógicamente, como es la droga de la felicidad, ellos también consumían, ¿no? El esclavo y el patrón. China dijo, aquí no se consume más esa droga. Y les aconsejo a los ingleses que no la consuman, es muy dañina. Pero los ingleses militarmente la destronaron, ¿no? Y a la princesa, y les impusieron el consumo de heroína que ellos sembraban en la India y llevaban a la China para esclavizarlos, para robarles todo lo que tenían, ¿no? Como siempre han hecho. Es la vista por excelencia. Robar, ¿no? Y hasta ahora siguen robando. Negros, chinos, vietnamitas. Y esta última guerra con Irak, todo el oro hasta iraquí a los Estados Unidos, todo el oro que tenían en sus bóvedas.
Qué pendejo fue en Inglaterra por eso. Sí, todo es pillaje, ¿no? Y por eso son ricos, no porque trabajan. A ver, ¿cuánto gana el país en comparación a Inglaterra? De la farmacocinética les decía que se absorbe por todo el organismo, ¿no? Entonces se absorbe más o menos en un 70-80%. Tiene una biodisponibilidad después de la absorción del 25%. ¿Qué es la biodisponibilidad? De esto hemos hablado bastante. ¿Qué es la biodisponibilidad? ¿Compatible con la vida? Cuando yo tengo dinero acá en el bolsillo, ¿qué quiere decir? Que tengo disponible. Sí. Cuando hablamos de biodisponibilidad, es la disponibilidad que tiene el organismo de esa sustancia, elemento químico, droga o proteína o lo que sea, ¿no? Dispone, ¿no? Entonces, de lo que se absorbe, se combina con las proteínas y tenemos una biodisponibilidad de 1/4. Ahora, conforme se va metabolizando, entonces esta biodisponibilidad, lo que se tiene combinado con las proteínas se va liberando constantemente, ¿no? Entonces, la metadona tiene una biodisponibilidad mayor, casi del 60%. Se distribuye por todo el organismo, se metaboliza principalmente en el hígado por procesos, siempre va a ser de oxidación, de metilación, ¿no? Entonces, esos son la forma en que y su excreción y conjugación más. Y su excreción es renal, ¿no? Entonces, ¿cómo se excreta en forma libre, una pequeña parte y otra en forma conjugada, ¿no? Conjugada con el ácido glucurónico y también con el ácido sulfúrico. Bien. Ahora, ¿cuánto es el tiempo que dura su acción, o sea, su vida media? De 4 a 5 horas. ¿A cuántas horas se presenta el síndrome de abstinencia? A las 8 horas, ¿no? A las 8 horas, o sea, un morfinómano. Me he olvidado de esto. Pero no es importante tampoco. Bastante difícil. Hemos quedado aquí sobre las hormonas de aquí hemos empezado. Ese acceso de la gasolina es importante en que nos da la carga positiva. Bueno, entonces, a las 8 horas les decía que empieza el síndrome de abstinencia. O sea, ¿cómo empieza el síndrome de abstinencia? Cuando ya no hay ese fármaco, ¿no? Si tenemos una duración de 4 o 5 horas, se puede estar, porque todavía se tiene algo en el organismo, ¿no? Todavía no hay necesidad la siguiente dosis, pero a partir de las 8 horas y empieza, digamos, esa inquietud por consumir la siguiente dosis, ¿no? A las 12 horas ya se presenta el síndrome de abstinencia propiamente.
O sea, cómo es el síndrome de abstinencia de la morfina a la heroína o a de la morfina, heroína, etcétera, etcétera. ¿Qué es la heroína? Es la morfina acetilada, ¿no? Mierda. Entonces, ¿qué cosa era la cocaína sintética? Con dos grupos acetilos en sus oxidrilos laterales que tiene. Entonces ponemos ácido acético, mezclamos con ácido acético, se acetila y aumenta mucho su potencia. ¿Por qué aumentará su potencia? Porque se hace como es un alcaloide, alcaloide, más el ácido acético que hará, que se forma. Bueno, algo neutro. Base más ácido igual a cero. Ácido y base, ¿qué hace? Neutro. Sal. ¿Y qué características tiene una sal? Eso tiene más base. Solubilidad es más soluble, ¿no? Sí. Entonces la absorción de los fármacos se hace más soluble, se facilita cuando se solubiliza, porque para la absorción tiene que ser soluble, ¿verdad? Hidrosoluble, liposoluble, poco ionizado, ¿no? Tiene que ser casi neutro, ¿no? Para absorberse bien. Entonces, por eso se me ha desconectado. ¿Dónde está? Estábamos hablando de farmacocinética, ¿no? Entonces, de la solubilidad que hace que el síndrome de abstinencia aparezca a las... Parece que tiene esas. Entonces, esa es la característica muy importante en cuanto a la farmacocinética, ¿no? Ahora, lógicamente, ¿cuánto es la dosis de analgésica, digamos, baja? Que puede ser igual que un analgésico antipirético, 10 miligramos, ¿no? Con 30 miligramos ya vamos a producir una analgesia total. ¿Cómo es la analgesia total? Cuando eleva el umbral doloroso en un 100%. O sea, no hay estímulo capaz de producir dolor, ¿no? Por más que exista cortes, balazos, inmortal te vuelves. El umbral doloroso se eleva 100%. Nosotros sin dolor o sin movimiento también. Doloroso al 100%, porque tenemos morfinas naturales dentro del organismo. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son estos elementos? El anterior es viernes. Lidocaína. Las endorfinas, No vine el viernes. todos esos opiáceos endógenos se llaman. ¿Qué quiere decir endógenos? Que son nuestros, están internos. Por eso tenemos pirógenos, endógenos y exógenos. Entonces, ¿cuáles habían sido los pirógenos? La prenencefalina, que nos da encefalina, la prodimorfina nos da endorfinas, y el EPOC es la hormona que se llama que produce melanina, ¿no? Melanotrópica. A partir de esta hormona vamos a tener las endorfinas y las encefalinas también, ¿no? Esto es melanocito estimulante, ¿no? Hormona melanocito estimulante, se llama POC. Entonces, lo que les decía que
con 10 miligramos tenemos una acción analgésica muy parecida a los analgésicos antipiréticos. Con 20 tenemos una buena acción analgésica, aunque no total. Con 30. Con 30 ya tenemos una acción analgésica. Debería considerarlo comprarlo. Con 60 miligramos ya tenemos 100% y empiezan los fenómenos de tipo tóxico, ¿no? Con 100 miligramos se tiene ya efectos tóxicos y con 200 mortal. Eso es qué buen dato para matar a alguien. Que estás recibiendo por primera vez morfina. 200 muertos. Conforme se va consumiendo, entonces aumentamos la dosis. Con 100 miligramos ya no hay cura, hay que darle un golpe. Con 200, que es mortal para un arsenio. 2 gramos y medio. Recién se tiene, digamos, un efecto más o menos. ¿Por qué se da eso? Porque acopla con estas hormonas, digamos, internas, con estos opioides endógenos. Entonces, estos opioides endógenos no traen resistencia porque no se segrega no se la jalan cada vez que uno quiere, ¿no? Para eso se necesita condiciones psicológicas y ambientales muy especiales para segregar lo que he eso. dicho, parece la misma descripción. Sobre todo en momentos de riesgo de vida, ¿no? Se segrega harta adrenalina, endorfinas, todas esas cosas, ¿no? Serotonina, para, digamos, podernos defender. Si segregamos adrenalina, nos potencia, digamos, la contracción muscular, los reflejos aumentan. Adrenalina más morfina igual a Deadpool. Se consume también la cocaína. La cocaína no hace nada, ¿no? Como cocaína, ni la anfetamina no hace nada tampoco, sino es a través de la adrenalina. Aumentan la secreción de adrenalina, nada más. Es por eso que también les he explicado, cuando estamos llevando la farmacología del sistema nervioso autónomo, que existen muchas personas que practican los deportes de alto riesgo, ¿no? O sea, aquellos que hacen, ¿qué se llama? Escalada. Los que se hacen escalada. los escaladores. Sí. ¿Qué se llama? Técnicamente es eso. ¿Qué se llaman los que escalan los acantilados? Los que hacen suicidas. Deportes de alto Deportes riesgo, extremos. etcétera. Ahí escalando solamente con una pared totalmente parada. Alpinismo, creo que Entonces, es hay alpinismo. una secreción de adrenalina muy abundante, ¿no? Porque tienen que tener mucha potencia muscular, muchos reflejos, etc. Esto sí lo predispone a eso. Termina eso, es como si hubiesen consumido cocaína, ¿no? Porque yo creo que hay que ser muy locos para hacer un deporte de alto riesgo. Dímelo a mí. Están arriesgando la vida. Entonces, Me gusta cuando hay nieve, así puedo escalar. Indicaciones terapéuticas. ¿Qué les he dicho? ¿En qué casos? En la anterior clase les he Cáncer. les he hablado sobre esto. Por la analgesia DST, total. Diarrea, dolor, disnea y la tos. Aunque podemos agregar otras, ¿no? Aplicaciones en anestesia, ¿no? Y la deshabituación de adictos, pero no vamos a deshabituar morfina con morfina, ¿no? Aunque algunos autores siempre critican esto, ¿no? ¿Cómo vas a deshabituar
un morfinómano o un opioide. Nada, les dan Les dan tabaco, luego hay que también producen adicción, liberar de pero no tienen adicción la al tabaco. potencia de la morfina, por eso puede tratarse con este tipo de fármaco. Cuando está presentando el síndrome de abstinencia, está dando sus convulsiones, está mojado porque hay hipertermia, ¿no? Convulsiones, etcétera, etcétera. Entonces, le damos una metadona y listo. Tiene el mismo efecto que la morfina, tiene el mismo efecto de adicción, todo, pero su efecto es, digamos, inferior, ¿no? Ahora, lógicamente que esto podemos dar, cuando está muy grave, digamos, está por morir. ¿Cómo muere un morfinómano? ¿Parálisis del corazón? Por sobredosis. Porque consume 2 gramos, digamos. 2 gramos entre el efecto terapéutico que él quiere tener y el efecto tóxico que tiene es así casi al nivel. Un poquito se pasa, ya. Por sobredosis. ¿Qué le pasa en ese momento? Lo primero que pasa, paro respiratorio. Como es un depresor muy importante de la respiración, hay paro respiratorio. Entonces, después del paro respiratorio, ¿qué viene? El paro vasomotor, el corazón se para. Entonces, el individuo muere. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos dar? Agua fría. Una nalorfina o una naloxona, que son 2 antídotos prácticamente. Otra vez morfina. De la intoxicación por morfina, ¿no? Ocupan los mismos receptores, pero el efecto, por ejemplo, de la nalorfina es igual que la morfina. Pues, cuando estuvimos llevando drogas de acción dual, entonces la nalorfina y la morfina tienen el mismo efecto, pero la intensidad es muy diferente. De la nalorfina es poquito y de la morfina es alto. Entonces, cuando damos nalorfina, va desocupando los receptores, los va desocupando a la morfina de los receptores. Entonces, todos los efectos tóxicos se van disminuyendo también. Se puede dar esto. En cambio, la naloxona no no tiene acción dual con la morfina. Es un antagonista puro. Entonces podemos dar también naloxona, ¿no? En casos de intoxicación. Entonces, les decía, pero eso es en cuanto a la deshabituación, ¿no? Terapia de deshabituación. En su caso podemos dar, ya les he dicho, qué tipo de medicamentos que son. Yo recomendaría un contraestrés similar a la morfina, pero de menor intensidad. Ahora, creo que el juego puede ser más adicto que la morfina. ¿No? Dolor como analgésico. Ya hemos explicado en qué dosis, cómo se da. Disnea. ¿Qué es la disnea? Poder respirar. Una respiración disneica, cuando existe, digamos, deficiencia de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce la disnea? Siempre por deficiencia de oxígeno. En la insuficiencia cardíaca congestiva existe deficiencia de oxígeno porque el corazón no puede hacer circular muy bien la sangre. El corazón es insuficiente por diferentes enfermedades, por daño a nivel de los válvulas, tiene una serie de etiologías, ¿no? Entonces, esa disnea que va a producir una respiración rápida, y al producirse esa respiración rápida se crea un
una cámara negativa a nivel de los pulmones, una presión negativa ahí. Entonces, en vez de salir, entra, sobre todo el líquido. Como hay presión negativa, chupa y se va acumulando líquido en el pulmón. Y uno poco a poco se va ahogando en su propio líquido, ¿no? Entonces, la disnea cada vez es peor porque tenemos acúmulo ya no y si está boca abajo, sino el pulmón se va llevando, podría ayudar. llenando de líquido. Es lo que se llama insuficiencia cardíaca con edema de pulmón. Entonces, cuando damos morfina, la morfina, ¿qué hace en el centro del respiratorio? Deprime. Al deprimir el centro respiratorio, se hace insensible a los cambios de ¿qué? Presión. Cuando hay mucha respiración o la frecuencia respiratoria es alta o es baja, normalmente. Esto depende de los quimiorreceptores o los receptores que ven si hay mucho anhídrido carbónico o no hay mucho anhídrido carbónico, si hay mucho oxígeno o hay poco oxígeno. Dependiendo de eso, ¿no? Se estimula o se deprime la respiración. Cuando uno hace ejercicios necesitamos respirar rápido. Pero uno cuando está cansado respira de esa forma, ¿no? Y cuando está dormido, entonces la respiración es sumamente lenta, ¿no? Y cuando están chupados, más todavía, ¿no? Entonces, aún así sigue oyendo sus ese ronquidos. reflejo se anula, por tanto se anula esa disnea y le alivia al que está mal del corazón. Aparte de que tiene acción, digamos, depresora también del corazón, ¿no? Entonces, porque el corazón quiere latir rápido también, ¿no? Quiere compensar, quiere aumentar la presión, ¿no? Entonces, Tiene ganas. esa línea es como antitusivo. ¿Qué querrá decir antitusivo? ¿Qué es tusivo? Contra la tos, pues. ¿En qué caso se produce la tos? Normalmente, ¿cuándo se produce tos? Excitación del epiglotis. ¿Por qué tosen? ¿Por qué tosen cuando están resfriados o están resfriándose? Por irritación. ¿Ah? Irritación. Cuando hay una infección viral o bacteriana a nivel pulmonar, entonces se inflama y existen secreciones. Esas secreciones quieren obstruir las vías aéreas, ¿no? La bronquitis, traqueobronquitis, en fin. Entonces se acumula como moco por la inflamación. Entonces eso tenemos que expulsar. Y cuando se empieza a toser, se bota, ¿no? Se expulsa, se deja un poco más libre las vías aéreas, ¿no? Entonces, cuando se está produciendo ¿qué se llama? La broncoaspiración, en sus inicios el individuo está normal, entonces, ¿no? Bota, ¿no? Se comprime. Y cuando hay broncoaspiración, o cuando un niño, esto hemos llevado ya, por si acaso, ¿en qué hemos llevado? Cuando un niño se atraganta, ¿qué hace? Gracias. ¿Por qué se Maniobra de atragantan Henrich. los niños? Por eso a los Por niños sonsos. mientras coman, no hables. Sí. Hasta se puede decir, digamos, una educación. Mientras ¿Niños o bebés? come y tratando de hablar. Bueno, sí. ¿Qué se hace? Sí, se puede golpear la espalda.
Generalmente les ponen de cabeza, les dan golpecitos en la espalda, cerca al cuello. Pero ya si es mucho mayor, o es una persona mayor, ¿qué se hace? La maniobra de Heimlich, ¿no? Entonces se aprieta el abdomen, se hace que el diafragma suba y expulse, ¿no? Con fuerza. ¿Hay que empujarlo o hay que golpearlo? Entonces, eso es cuando hay obstrucción de las vías aéreas. Entonces, la tos es un mecanismo de protección, pero hay enfermedades virales como que, ¿contra qué les vacunamos a los niños? Fiebre amarilla, tifoidea. Tosferina, ¿no? O sea, ¿cómo se llama la tosferina también? Coqueluche, ¿no? Coqueluche. Se ponen morados porque de tanto toser no pueden respirar siquiera, ¿no? Y pueden tenerles un síncope, ¿no? Entonces, para evitar eso, entonces se puede utilizar la morfina para calmar la tos improductiva. Yo le daría 5 miligramos, la mitad. Entonces, ¿cuál es el fármaco más utilizado? Esto también ya hemos explicado. Corticoides. ¿Ah? ¿Los jarabes de qué es, pues, para antitusivo? Jarabes de tos. A los niños les dan un derivado de la morfina, les dan a los niños. Que la codeína, les dan codeína de 10 a 20 miligramos. Pueden darles 2, 3 veces al día. Pero, igual que la morfina, produce analgesia, depresión respiratoria, adicción, todo. Pero en una, ¿cómo digamos? Casi proporción o algo así. Es muy baja, ¿no? Todos estos efectos colaterales que tiene la morfina, que sobre todo el de producir adicción, pero su acción, digamos, depresora del centro respiratorio, su acción antitusiva, todo, es inferior a la morfina. ¿Cuántas veces? Inferior 6 veces menos que la morfina. Entonces, podemos dar 20 miligramos, ¿no? Por vía intramuscular o intravenosa podemos dar 2.5 a 15 miligramos. En los niños muy pequeños podemos dar de 0.03 a 0.05 miligramos cada 4 horas. Bueno, quedaremos ahí, creo. Ha dicho 6 veces menos. Seguir hablando. Pensaba terminar esto. 6 veces y medio menos. Y medio. Ponle un, ya sabes, y medio. No tienen tiempo todavía. No, mierda. Tenemos que ir donde. Pero ha dicho 6 veces. Veces y medio menos que la morfina. Pero, ¿qué acción? De presión respiratoria, ¿no ve? Sí. ¿Y qué más? La presión respiratoria también creo que es. ¿Cómo se dice tú? Esto para el dolor. ¿Qué? Como para el dolor decía algo así en el físico. Ha dicho que respecto a su acción de. Les decía dolor, disnea, diarrea. Ah, diarrea también pone. Hemos aumentado en la intoxicación, después y en la anestesia. En la anestesia, como hemos indicado, esto nos llevó con mucho detalle cuando estuvimos llevando lo que se llama, ¿qué se llama? Neuroleptoanalgesia, ¿no? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué se lleva? ¿O cómo se dosifica? ¿O qué medicamentos se ven en la neuroleptoanalgesia? ¿Ah? ¿Qué medicamentos?
fentanilo más, Fentanilo, ¿no? que es el Es fentanilo, tóxico el fentanilo. un medicamento opioide 100 veces superior a la morfina. A ver, algo superior a la morfina. Opio. Entonces, el fentanilo tiene mucho más potente que la morfina y se utiliza con un tranquilizante. Es una droga mayor. sintética. El droperidol es un fármaco ¿anti qué? Diez Un veces. psicótico, ¿no? Se les mete. ¿Qué se hacía a los locos antes? ¿Choques eléctricos? A ver, ¿qué te hacen? Que no te vi lo matar, yo. Anatomía. Oye, la lobotomía. Logotomía. No mames, logotomía era muy antiguo. Ya hacerte la silla eléctrica o choques. Camisa de fuerza, ¿no? Una ropa especial que tenían así cruzadas las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque era un peligro para ellos mismos o Para los demás. para terceras personas o segundas personas, en este caso, ¿no? Porque algunos son agresivos, ¿no? Sí. No les importa qué es lo que hacen. Y otros se autodestruyen, ¿no? Incluso con camisas de fuerzas, agarran y se acercan a una pared y empiezan a golpear con su cabeza contra la pared, ¿no? Entonces, a veces les ponían en celdas acolchonadas, de las paredes acolchonadas para que no... Ni eso funcionaba. Entonces, si Saltaban de cabeza y desnucaban. en el piso igual, acolchonadas. De ahí inventaron una celda más pequeña aún, pero que no saltara. Después con el droperidol ya no hay ese... con el droperidol O incluso cagaban y comían sus excrementos. No había forma de contenerlo. Las manos.